Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad nuevamente para seguir estudiando la palabra de Dios, aprendiendo su bendita palabra y también teniendo comunión con los unos con los otros y también con nuestro amado Dios. Vamos a empezar nuestra reunión como siempre lo hacemos, dándole gracias a Dios y orando de la siguiente manera. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos, amado Señor, porque una vez más en tu amor y en tu misericordia permites que nos podamos seguir reuniéndonos de esta manera y que tu bendita palabra siga siendo predicada. Amado Dios, y que tú nos puedas enseñar a través de la vida de estos hombres de Dios que vivieron, Señor, en el Antiguo Testamento y que nos enseñan tantas cosas, Señor, para nuestra vida diaria. Amado Dios, gracias, amado Señor, porque ha quedado escrito para nuestra enseñanza. Amado Señor, te agradecemos por tus cuidados de cada día, por la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por tener cuidado de cada uno de nosotros. Te agradecemos en el precioso y en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a continuar con esta linda historia que estamos aprendiendo acerca del rey David, el segundo rey que tuvo Israel. Ahora está gobernando Saúl todavía, pero aquí vamos a ver otro incidente, amados hermanos, que nos enseña la realidad de cómo David fue procesado, cómo David fue tratado por Dios antes de llegar al trono donde reinará en Israel este rey David, ungido por el Señor a través del profeta Samuel. Vamos a ver otro incidente en la vida de David. Segunda de Samuel capítulo 1, leemos de la siguiente manera. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag, y al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron, y son muertos también. Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Y el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine del monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio, y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y él me preguntó, ¿quién eres tú? Yo le respondí, soy amalecita. Y me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos, en esta parte de la palabra de Dios? En esta parte de la palabra del Señor encontramos un hecho trágico, algo que David no se lo esperaba. Amados hermanos, Israel se encontraba en conflicto, como siempre él estaba en sus guerras. Y en eso pues que la batalla había arreciado tanto, que dice, amados hermanos, que en la batalla murieron tanto Saúl como su hijo Jonatán. Los dos murieron juntos en un solo día. Y cuando pues David se entera de la muerte de Saúl y de Jonatán, a David le ha dolido tanto, hermanos. Él ha lamentado tanto esta muerte. Cualquiera podríamos decir, ¿no? Si Saúl lo único que ha hecho es hacerle la vida imposible a David. Saúl lo único que ha hecho es atormentar, perseguir a David. Pero sin embargo David le tenía sumo respeto
por ser el ungido de Jehová. Él nunca pudo levantarse contra él por respeto que él tenía a Dios. Él decía: jamás le pondré la mano al ungido de Jehová. David era muy respetuoso. ¿Cuántas oportunidades tuvo de matar a Saúl? Pero él nunca extendió su mano para hacerle daño. Solamente por el hecho de cortar un pedazo de su manto, amados hermanos, David se sintió tan mal y dijo: ¿cómo he podido hacer eso al ungido de Dios? Por eso Dios dice que David es conforme a su corazón. Un hombre tan reverente, tan respetuoso, hermanos, que aunque pudo vengarse de su peor enemigo, no lo hizo. Cuando se entera de su muerte, amados hermanos, lo sintió tanto. No solamente la muerte del rey Saúl, que aunque fue su enemigo de David, pero tanto más por Jonathan, su entrañable amigo, su amigo del alma. David dice que lo ha sufrido tanto, hermanos. David ha enfrentado muchos gigantes. Se enfrentó con el gigante Goliat. Se enfrentó con cuantos gigantes que acecharon su vida, hermanos. Y ahora David se enfrentará con otro gigante. ¿Cómo se llama este gigante, amados hermanos? Este gigante se llama el gigante del dolor, porque a él le ha dolido tanto la muerte de Saúl y de Jonathan. Por lo tanto, ahora él se enfrentará a este gigante del dolor. ¿Cómo podrá hacerle frente a este gigante? Lo hemos enfrentado también nosotros, amados hermanos, al gigante del dolor, de la pena. ¿Cómo alguna vez de repente en un hospital, cuando te dieron la noticia de que un ser querido murió o alguien falleció, o cuando estás en la sala de emergencias con tu niño de repente internado, o con tu niño de repente atravesando una crisis de salud? ¿Cuántas veces, amados hermanos, hemos enfrentado también nosotros este gigante que se llama el dolor? David lo enfrentó. Ahora David está tomando conciencia y dice: el rey ungido por Dios está muerto. Mi mejor amigo está muerto. David está devastado. David está devastado, hermanos. Porque la muerte provoca un dolor indescriptible en el alma. A veces pensamos, no sé cuántos de ustedes ya lo han enfrentado, este gigante del dolor. Algún día todos vamos a pasar por esa experiencia. Porque algún momento, algún ser querido, algún ser cerca de nosotros va a morir. Todos en esta vida, amados hermanos, estamos de paso. Nadie dijo que en esta vida vamos a vivir para siempre. Así que los que ya no tenemos a nuestros padres, a nuestro papá, a nuestra mamá, de repente un hermano, un esposo o un ser querido, esta experiencia es tan dolorosa, amados hermanos. Este gigante es tan grande, este gigante del dolor hace tanto daño, entristece tanto a las personas, que así como David experimentó esto, amados hermanos, nosotros también debemos estar preparados, porque ese momento va a llegar en nuestras vidas, va a llegar. ¿Cómo enfrentar, hermanos, este gigante? Hay veces ya la persona que ha tenido esta experiencia piensa que ya lo está enfrentando y derrotando este gigante del dolor, pero sin embargo, de repente, por ahí escucha una canción que a la persona le gustaba escuchar y le trae recuerdos. De repente, una comida que le gustaba a esa persona que ya no está. De repente, vas a visitar algún lugar donde ibas con esa persona que ya no está. O de repente, un perfume, una ropa de él o de ella, de esa persona que ya no está a tu lado. Y debe ser, hermanos, tan doloroso. Este gigante es
es como su mismo nombre lo indica, un gigante al cual nosotros, amados hermanos, tenemos que estar preparados para poderlo enfrentar. David lo enfrentó. Ahora vamos a ver de qué manera David enfrentó a este gigante, amados hermanos. Entonces pues vemos a este amalecita que viene y le da esa noticia a David. Le dice: el rey Saúl me rogó que lo matase. ¿Por qué? Porque sus enemigos ya le pisaban los talones. Y por lo tanto él me pidió que yo sea quien lo mate, antes de que sus enemigos lo maten a Saúl. Le cuenta este amalecita al rey David. A lo que le dice: y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Este soldado amalecita, amados hermanos, le miente a David, porque él quería, si se quiere decir, congraciarse con David, como sabía que Saúl era su enemigo, como este amalecita sabía que Saúl lo perseguía sol y sombra a David. Entonces le miente, le dice: yo fui quien le ayudó a Saúl a que muriera echándose en su lanza, en su propia lanza. Pero este amalecita le está mintiendo a David, como les repito, con el tal de congraciarse con David, porque esperaba de repente alguna recompensa, o de repente esperaba pues las palabras de elogio de David, de agradecimiento, que le diga gracias por haber matado a mi enemigo. Pero no, hermanos, David no va a reaccionar así. David tenía sumo respeto, suma reverencia por Saúl. Aunque Saúl era su enemigo, David no lo era. Él, ¿cuántas veces se acuerdan?, le demostró que él ha tenido la oportunidad de aún matar a Saúl, pero dijo: yo no extenderé mi mano sobre el ungido de Jehová, no lo haré. Y nos dio lecciones, hermanos, de cómo nosotros debemos de comportarnos y dejar que sea Dios quien cobre justicia, y no hacer justicia con nuestras propias manos. Dejemos lugar a Dios. Eso lo aprendimos de David. Él no fue vengativo, él no fue rencoroso, él no se vengó por sus propias manos. Él dejó a Dios, dijo: Dios hará justicia, Dios se encargará de juzgar entre tú y yo. Ojalá eso pudiéramos decir nosotros, no vengarnos por nuestras propias manos. Digamos: Dios mío, todo esto lo dejo en tus manos, tú juzga. Tú eres el juez, el que está sentado, y eres merecedor de esa silla. Nosotros no podemos juzgarnos entre nosotros, amados hermanos. Yo entonces, dice, me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído a mi Señor. Y todavía este amalecita le dice: yo lo hice, y para prueba te he traído la corona que tenía en su cabeza y este brazalete. Son pruebas de que Saúl y Jonathan están muertos. Todavía trae pruebas. Imagínense, hermano. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. David, amados hermanos, él no disimula su pena. David dice, hermanos, que rasgó sus vestidos, y no solamente él, sino todos los que estaban con él, sus soldados. Él no se reprimió, él no disimuló, él tuvo una actitud humana, hermanos, la cual todos tenemos. Y cuando algo nos duele, debemos demostrarlo. No te avergüences en llorar, en lamentarte. Es una reacción muy humana, muy humana. Y dice, mira, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Se vale llorar, hermanos. Se vale demostrar tu dolor. Jesús, con ser el Hijo de Dios, ¿se recuerdan? Cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, su gran amigo, él dice que él lloró. Jesús lloró, siendo el hombre más valiente, el hombre por excelencia, el caballero de caballeros.
nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él también lloró. Por lo tanto, no es malo llorar, no es falta de fe, no es falta de gozo. A veces uno llora. Y qué bueno, hermanos. Las lágrimas son el lenguaje del alma. Las lágrimas expresan lo que tú estás sintiendo. Y por lo tanto, así como David y sus hombres lloraron, dice, se lamentaron, rasgaron sus vestidos, se enlutaron. Es bueno estas reacciones. Seamos, hermanos, de esa gente así transparente. Porque no significa que porque somos cristianos, porque creemos en Dios, nuestro corazón esté duro y ya nunca lloremos. Al contrario, el cristiano, el Hijo de Dios, llora más todavía. Si tienes una pena o un dolor, se vale llorar, se vale lamentar, se vale guardar luto, se vale. Eso hizo David y sus hombres. Lo enfrentaron, hermanos, como humanos y se dejaron notar, se dejaron ver su dolor. Entonces, si ellos lo hicieron, los hombres de la Biblia, hermanos, lloraron. Como les digo, nuestro Señor Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Al apóstol Pablo lo vemos llorando cuando se despedía de sus discípulos, de sus seguidores. Lo vemos a Pedro llorando cuando en su debilidad negó a Jesucristo. Vemos a María Magdalena llorando a los pies de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, cuando uno enfrenta una pena, un dolor, no te dé pena llorar, no te dé pena lamentarte, no te dé pena. ¿Qué tiempo? No lo sé. Pero es bueno, hermanos, no es malo llorar, no es malo lamentarse, está permitido, claro que lo está. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy un extranjero, amalecita. Y le dijo a David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? David está sorprendido, hermanos. Le dice: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Cuántas veces David tuvo la oportunidad de matarlo a Saúl? Pero él dijo: guárdeme Dios, que yo extienda la mano sobre el ungido de Dios. Y le increpa a este joven, le dice: ¿cómo? ¿Tú no tuviste temor? ¿Cómo pudiste hacer eso? De matar, poner tu mano sobre el ungido de Jehová. Y este amalecita, hermanos, había mentido. Este amalecita había mentido porque él no lo había matado. En el último capítulo del 1 de Samuel, claramente nos muestra que fue Saúl el mismo que se echó sobre su lanza y prácticamente se mató él mismo, porque no quería que sus enemigos lo matasen. No, él prefirió matarse él mismo que dejar que sus enemigos lo matasen. Entonces aquí pues este amalecita se equivocó con David. Dijo: voy a decir que yo lo he matado para que David de repente me recompense, o para que David me tenga en estima, o para que David me dé algún honor. Se equivocó, hermanos. La mentira nunca es buena. ¿Y qué hizo David con este hombre? Miren. Entonces llamó David a uno de sus hombres y les dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Hermanos, David no lo dejó con vida. El que ha matado al ungido de Dios merece morir. Y David lo mandó matar, hermanos. Así era en ese tiempo. Entonces dice: y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. O sea, lo lamentó tanto a Saúl como a Jonatán. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá: he aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas, cómo han caído los valientes. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, porque no se alegren las hijas de los filisteos. Los filisteos eran enemigos de Israel,
para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. No lo avises, no lo cuentes. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. Se lamenta, hermanos, el rey David. David todavía no llegaba al trono, pero él se lamenta. El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, sigue diciendo David, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran las águilas, más fuerte que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán muerto en tus alturas. Sigue diciendo, mira David, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Angustia, dolor, pena, llanto, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Para él no era su amigo, era como un hermano, porque así dice la palabra de Dios, hermanos. Un amigo es más unido que un hermano, más unido que un hermano. Por eso que Jesucristo también a nosotros dice, serán llamados mis amigos, mis amigos. Oh, hermanos, qué palabra tan hermosa. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Mira hasta qué extremo lo enaltece David a su amigo. Jonatán le dice. Nuevamente lo leemos. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Fue así, amados hermanos, como David lamentó la muerte de Saúl y de su hermano Jonatán, su gran amigo, aquel que lo defendió siempre de su padre Saúl, aquel que le brindó esa amistad desinteresada, a cambio de nada, hermanos. Lo amó tanto, pues dice la palabra de Dios, hay amigos más unidos que un hermano, más que un hermano, más que tu propio hermano. Y como les digo, Jesús nos llama a nosotros amigos, amigos. Miren, amados hermanos, lo que dice la palabra de Dios acerca de este gigante que se llama la muerte. Vamos a enfrentarlo algún día y tenemos que estar preparados, mis hermanos. Tenemos que estar preparados. Mira lo que dice el Salmos 6:6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Así escribe, hermanos, el mismo David. Este Salmo 6 lo escribe David. Cuando él se lamentó y lo lloró, no sé cuántos días lo habrá llorado a su amigo Jonatán y al rey Saúl, amados hermanos. Pero ahí dice, me he consumido a fuerza de gemir. ¿Cuánto habría llorado, hermanos? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. ¿Alguna vez has llorado así? ¿Alguna vez has llorado de esa manera? Como David lo expresa, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches, pues dice que la almohada es testigo de nuestras penas y de nuestros dolores. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, mi cama, mi almohada. Riego mi cama con mis lágrimas. Miren, hermanos, hasta qué extremo, hasta qué intensidad David ha llorado por Saúl y por Jonatán. No sé si alguna vez hemos experimentado
Dios nos libre, hermanos, pero es bueno no guardarse ese dolor en el pecho. Es bueno soltarlo. Si quieres llorar, llora delante de Dios. Si quieres expresar tu dolor, exprésalo, como lo hizo David. Y él mismo lo expresa en este Salmo 6, hermanos. Y mira lo que dice el Salmos 39:5. Meditando él en este dolor que se llama, en este gigante que se llama la muerte, el dolor, la angustia. Dice, he aquí, escribe él, David, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Así lo expresa David, haciendo él una reflexión acerca de la vida. Nuestra vida, dice, he aquí diste a mis días término corto. ¿Cuántos años vivirá pues el más fuerte, el más robusto? 70, 80 años. Dice, días término corto a mi vida, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. La vida es pasajera, hermanos. Estemos preparados, estamos de paso por este mundo. La eternidad será para siempre. Y tratemos, amados hermanos, de vivir una vida correcta como a Dios le agrade. Porque después que dejemos este cuerpo, entonces sí resucitaremos para vivir eternamente. Por eso es que vale la pena, hermanos, vivir esta vida que es corta, vivirla para Dios, consagrándonos a Dios, viviendo para Él, aborreciendo el pecado. Porque sabemos que esta vida, hermanos, en esta tierra es muy pasajera. David dice es vanidad. Vanidad es cosa que pasa, es vana. En vano tanto aferrarse a lo material, en vano tanto pelear por las herencias, en vano, nada traímos, nada llevamos. Lo que vale, hermanos, es las cosas espirituales, cuánto amas, cuán santo tú eres, cuánto te consagras a Dios, cuánto sirves, cuánto perdonas. Hagamos, dice la palabra de Dios, tesoros en el cielo, no en la tierra. La tierra todo es tan efímero, todo es tan pasajero. Amados hermanos, reflexionemos en esta experiencia que le tocó también enfrentar a David. Y a nosotros también nos va a tocar enfrentar un día. Pero que esto nos ayude, hermanos, a meditar y a decir, voy a vivir una vida que valga la pena. Me estoy preparando para la eternidad, para vivir para siempre con mi Señor. Esa será vida, hermanos, esa será vida. Esta vida es pasajera, muchas aflicciones, muchos dolores, pero mantengámonos firmes, porque el Señor, amados hermanos, nos tiene algo tan grande después de esta vida, después que dejemos este cuerpo. ¿Cómo entonces reaccionamos los cristianos, amados hermanos, frente a esta experiencia? ¿Cómo debemos reaccionar? Mira lo que dice la palabra de Dios, amados hermanos, en Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, mira, tampoco queremos, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay gente, amados hermanos, que no tiene ninguna esperanza, que cuando su ser querido muere, se entristecen de tal forma, porque no saben, amados hermanos, que la muerte es un paso a la nueva vida. Hay gente que no sabe eso. Entonces, cuando algún ser querido muere, se entristecen de tal forma que se deprimen y se desesperan, y que si no fuera por la misericordia de Dios que los sostiene, se volverían locos, porque no pueden enfrentar este dolor tan grande que produce la muerte. Pero el apóstol Pablo aquí dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y el apóstol Pablo no dice los que están muertos, sino dice los que están durmiendo. Para el apóstol Pablo la muerte es como un sueño. Así lo escribe. Para que, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis
como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, hermanos. Que si un ser querido nuestro, que ama a Dios, que vive para Dios, si se va de este mundo, tú y yo tenemos la esperanza de que lo vamos a volver a ver, esta vez sí para siempre, para no separarnos nunca. ¿Cómo no nos va a alegrar saber eso, hermanos? ¿Cómo no nos va a traer paz cuando la muerte produce dolor indescriptible? Y nosotros saber que si somos fieles a Dios, un día nos vamos a volver a encontrar, y para siempre, para toda la eternidad. Y dice, mira, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Amados hermanos, nuestra fe en Jesucristo nos lleva a una vida más allá de la muerte. Ni siquiera la muerte nos debe entristecer tanto. Claro, vamos a llorar, sí. Lo vamos a demostrar como lo hizo David, sí. Porque la separación nos va a doler, por supuesto que nos va a doler. Pero en el fondo de nuestro corazón hallaremos ese consuelo y esa esperanza. Que Él se nos adelantó, Él o ella se nos adelantaron, y que luego nosotros nos encontraremos con ellos. Amados hermanos, esto nos debe llenar de esperanza, de alegría y de consuelo. Si ha partido alguien que tú amas, creyendo en Dios, tenlo por seguro, que así como Él se fue, un día tú también te irás y nos encontraremos por toda la eternidad. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, los cristianos, amados hermanos. Así que si nos toca enfrentar este gigante del dolor, sigamos adelante, enfrentemos el dolor, que pase el tiempo, permitámonos las lágrimas, porque, hermanos, Dios sabe la tristeza que produce la muerte, pero también sabe la alegría de la resurrección. No moriremos eternamente. Los que creemos en Él, dice su palabra, no moriremos para siempre, solo dormiremos. Que Dios nos guarde y nos proteja, mis hermanos, y nos encontramos el próximo miércoles. Bendiciones.